Muy buenos días, amados hermanos. Hoy, viernes 8 de septiembre, les saluda su hermano en Cristo, Abel España, de su comunidad Ven a Cristo, área de matrimonios. El día de hoy meditaremos el Santo Evangelio que está tomado de San Mateo en su capítulo 1, versículos 1 al 23. Escuchemos lo que nos dice la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abia, Abia a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro a Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matam, Matam a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no quería ponerla en evidencia. Pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, amados hermanos, vamos a meditar algunas cositas que nos dice este texto el día de hoy. Especialmente yo quiero hacer énfasis en la introducción del texto. El texto nos introduce de esta manera: genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Genealogía de Jesucristo. El árbol genealógico. Toda la línea de los antepasados de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Aquí pues dice genealogía hijo de David, hijo de Abraham. Hace referencia a David, al rey David, y a Abraham. ¿Por qué a estos dos personajes? Pues bueno, cuando hablamos del rey David, vemos que la palabra de Dios nos habla como Jesús, el hijo de David, el descendiente de David. No es que Jesús fuera hijo directo de David, no es que Jesús pues que el rey David fuera papá de Jesús directamente. No, esto significa que la genealogía, toda la línea, todo el árbol genealógico, ¿verdad?
los antepasados de. Esto quiere decir que Jesús es descendiente de el rey David por la línea genealógica, ¿verdad? Entonces, esta genealogía nos habla de todos de toda la línea patriarcal, de quién fue padre de quién fue engendrando a quién, de quién es hijo de quién, ¿verdad? Desde Abraham hasta José. Y en toda esta genealogía es muy interesante destacar algo. Es una lista larga de nombres que muchos de nosotros hasta nos cuesta mencionar, ¿verdad? Y otros nombres que no son bastante conocidos. Por ejemplo, los patriarcas, ¿verdad? El padre Abraham, el padre de la fe, a quien Dios eligió para formar el pueblo de Israel, ¿verdad? Los patriarcas que nos habla aquí. Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Sabemos que ellos son los patriarcas porque con ellos inició el pueblo de Israel. Y así sucesivamente nos va hablando de diferentes personajes. Por ejemplo, nos habla en una parte acá, ¿verdad? Eh, de que nació el rey David y también nació Salomón, ¿verdad? Nos habla por lo menos de estos dos personajes, entre otros que también fueron reyes, ¿verdad? También nos habla de algunas, nos menciona algunas mujeres acá, ¿verdad? Por ejemplo, nos dice que Judá engendró de Tamar a Fares. También nos habla, por ejemplo, aquí de que Salmón engendró de Rahab a Boz y Boz engendró de Ruth a Obed. Estas mujeres pues también tienen cuando estudiamos la palabra de Dios, también tienen su espacio, ¿verdad? Y termina mencionando esta genealogía, ¿verdad? Ah, dice, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Se cierra la genealogía hasta José, ¿verdad? Hijo de Jacob, esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Toda esta genealogía se cierra hasta San José, el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, porque todos sabemos que nuestro Señor Jesús no es hijo de San José, sino que Él es su papá adoptivo, ¿verdad? Su mamá, la Virgen María, pero San José es su papá adoptivo. Entonces aquí tenemos la Sagrada Familia, ¿verdad? Nuestra Santísima Madre, la Virgen María, San José y el niño Jesús. Bueno, entonces, como les decía, toda esta genealogía menciona muchos hombres, los patriarcas, entre los que más conocemos, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob, algunos reyes, por ejemplo, el rey David, el rey Salomón, y algunos otros personajes importantes que conocemos su historia, ¿verdad? También les decía algunas mujeres, como por ejemplo eh, Rahab, Ruth y finalmente la Virgen María. Todos estos dentro de la historia de los antepasados de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y como cabe mencionar que, por ejemplo, Rahab no era precisamente una santa, ¿verdad? Fue una mujer que era pecadora y que alojó a unos espías, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Ahí pues ella, al unirse con uno de los hombres del pueblo de Israel, pasó a formar parte de este pueblo de Israel, el pueblo de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que a lo largo de la historia Dios siempre ha estado interesado en la humanidad. Y no precisamente solo en los más santos ni en los más pecadores, ¿verdad? Sino que Dios nos ve con amor y misericordia a todos, ¿verdad? Por eso nos menciona toda esta genealogía, hasta cerrar con María, ¿verdad? Esta mujer hermosa que le dijo sí al Señor, y al decirle sí al Señor, pues abrió la posibilidad, se prestó al plan de Dios, ¿verdad? Que dice, Cristo vino al mundo de la siguiente manera, estando María desposada con José, y antes que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. Entonces vemos que Jesús nació por obra del Espíritu Santo. Jesús nuestro Salvador, ¿verdad? Y vemos que a José en sueños le habla el ángel y le dice, no temas, no temas en tomar en tu casa a tu esposa, a llevar a tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo y dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de
Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Maravilloso, hermanos, que a San José Dios le dio el privilegio de ponerle el nombre a Jesús, pero este nombre va vinculado a una misión, a salvar a su pueblo de sus pecados, a salvarte a ti y a mí de mis pecados y a toda la humanidad. Así que termina el texto, ¿verdad? Diciendo para que se cumpliera lo que Dios dijo por boca del profeta. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El nombre detalla la misión de Jesús, que viene a salvarte a ti y a mí y a toda la humanidad. Y este Emmanuel, el Dios con nosotros, significa que Jesús es la presencia de Dios en medio de nosotros. Mis hermanos, esta es la meditación del día de hoy que hacemos del Santo Evangelio. Espero que ustedes sigan meditando durante todo el día en el maravilloso plan de Dios que quiso quedarse con nosotros a través de la persona de Jesús, ¿verdad? El Emmanuel, el Dios con nosotros. Que el Señor les bendiga y sigamos meditando en la palabra del Señor.